Zagales, zagalas, señores del jurado, soy Roberto y os quiero dar la bienvenida a este pequeño canal en el que, como sabéis, solemos hablar de cine. Si hay algo que siempre haya llamado la atención del ser humano durante toda la historia, ha sido el hecho de poder volar. Así tenemos las famosas fábulas sobre Ícaro, o bueno, esos inventos voladores que intentó llevar a cabo Leonardo da Vinci, y de una forma recurrente, pues un montón de ingenios e invenciones con los que intentábamos surcar los cielos. Esta pasión por volar ha sido también común en el mundo del cine, y así desde sus orígenes siempre ha habido películas sobre pilotos y siempre ha habido películas sobre epopeyas aéreas. Por ejemplo, en 1927 tuvimos la película Alas, la cual, entre otras cosas, fue la primera película que ganó un Oscar a los efectos especiales y en las cuales ya se nos mostraban acrobacias aéreas. Posteriormente, en 1939, tuvimos Solo los ángeles tienen alas, de Howard Hawks. En el año 57, El héroe solitario, en el que James Stewart se ponía en el pellejo de Charles Lindbergh y nos contaba su epopeya atravesando el Atlántico. Posteriormente tendríamos El vuelo del Fénix. Ya en los años 70, El carnaval de las águilas, con Robert Redford. Empezando, pues bueno, dentro del ámbito del cine de catástrofes, todas estas películas de la saga Aeropuerto. Una saga que, entre otras cosas, nos demostró que trabajando duro se puede llegar a mejorar dentro de una empresa de una forma espectacular. Y esto es así mediante el personaje de Joe Patroni, interpretado por George Kennedy, el cual nos es presentado en la primera parte como el jefe de mecánicos de un aeropuerto. Luego, en la segunda parte, ya será el jefe de ingenieros del aeropuerto y responsable de todo el tráfico, habiendo dejado de trabajar como mecánico. Posteriormente, en la tercera película, ya le tendremos como presidente de la línea aérea en la misión de rescate del avión. Pero se ve que no estaba muy contento con el ambiente burocrático y así en la última parte volvía a aparecer como piloto del Concorde. Una carrera laboral cuando menos curiosa. Y bueno, este género llegaba en muy buena forma a la década de los 80. Empezábamos los 80 con películas de muy diversa índole sobre pilotos y aviones, pero también con otro tipo de películas, como por ejemplo Firefox, desde un punto de vista mucho más de espionaje. Esta película de Clint Eastwood nos mostraba un plan para apoderarse del avión definitivo que había sido diseñado por los soviéticos. Grandes epopeyas históricas como Elegidos para la Gloria, en la cual se elegía a pilotos para empezar esa carrera espacial y donde aparecía el recientemente desaparecido Fred Ward. Y bueno, desde un punto de vista más juvenil, sobre todo Top Gun del año 1985 con Tom Cruise, que inició una auténtica revolución de películas sobre aviones. Speed. For 5 weeks you're gonna fly against the best fighter pilots in the world. You guys really are cowboys. Águila de Acero, de la que se llegaron a rodar 4 partes en las que aparecía nuestro querido Lugosi Jr. Doug Masters, criado en una base aérea, nacido para volar, un piloto de combate retirado. Chapi, solo le quedan 3 días. Apuesto a que podemos conseguir un avión. Los Águilas tenemos acceso a las computadoras. Por el cielo. Yo voy, papá. Otras películas que le dieron un enfoque más romántico, como pudo ser Memphis Belle. Incluso estas historias de piloto tuvieron su capítulo en la maravillosa serie de Steven Spielberg, Cuentos asombrosos, en su capítulo La misión, donde aparecían, entre otros, Kevin Costner, Kiefer Sutherland, Casey Siemaszko. También hubo su momento parodia con la aparición de la película Airplane, Aterriza como puedas, y su segunda parte, las cuales están entre las spoof movies favoritas de todos. Y bueno, quizás siendo sus últimos exponentes películas pues como Flyboys o Red Tails, o incluso la que quizás sea su último gran exponente, que ha sido la película de Roland Emmerich, Midway. Dados estos antecedentes, como supondréis, era bastante fácil
hablar de una película sobre pilotos heroicos que cumplen con grandes misiones trascendentales, pero ya sabéis, esto es otro rollo. Y es que en el año 1990 llegó a nuestras pantallas la maravillosa película Air America de Roger Spottiswoode. Esta película nos cuenta la historia de una línea aérea que oficialmente nunca existió, y esta no fue otra que la famosa Air America. Air America era una línea aérea norteamericana la cual prestaba servicios en los países alrededor de Vietnam, en Laos, Camboya, Tailandia, durante la época de la guerra de Vietnam, y de la cual pues siempre se habló que estaba financiada por la CIA, que realizaba labores de propaganda del ejército norteamericano, y dicen las malas lenguas pues que también de tráfico de armas, tráfico de drogas y otra serie de acciones pues ilegales, mientras que el gobierno norteamericano siempre negó su existencia. Esta película está basada en un libro publicado en 1979 por Christopher Robbins, en el cual de un modo sarcástico se introducía dentro de lo que sería la dinámica de trabajo de esta peculiar aerolínea y contaba pues lo que les ocurría a sus pilotos. Así, para contarnos la historia, tendremos por un lado el personaje de Billy, interpretado por Robert Downey Jr. Este es un piloto muy joven, que realiza sus labores de piloto de helicópteros para una cadena de radio de Los Ángeles, donde se dedica a dar un poco la situación del tráfico, y que pues bueno, por una serie de acciones temerarias acaba perdiendo la licencia. Cuando pierde esta licencia es cuando pues unos miembros teóricamente de la CIA le reclutan para que pase a formar parte del grupo de pilotos de esta compañía Air America. Por lo que dices, hay un atasco enorme en la 103, Billy. Así es, lo has cogido. ¿Sabes por qué? Por eso estamos contigo, Billy. Sí, supongo que sí. Te diré por qué. Porque la mayoría de los conductores normales se detienen y sacan el cuello porque creen que a lo mejor consiguen ver alguna víctima, y eso crea un atasco del demonio. Y aquí tenemos uno de más de 3 kilómetros, precisamente lo que ocurre con este auténtico imbécil del 18 ruedas marrón de transportes y mudanzas rubio. Así Billy se desplazará hasta Laos, donde se nos ha mostrado declaraciones del presidente Nixon diciendo que no hay ninguna actividad americana en ese país, pero sin embargo vemos como hay un grupo de pilotos, los cuales están siendo dirigidos por dos militares norteamericanos, el mayor Lemon, interpretado por Ken Jenkins, y Rob Deal, que es el que les está dando un poco las instrucciones directas a los diferentes pilotos. Así iremos viendo pues cómo este variopinto grupo de pilotos, un poco mezcla de amantes del riesgo y personas que no tienen nada que perder, están realizando misiones y realizando vuelos para pues hacer encargos variopintos, como pues tirar harina sobre algunos pueblos, o tirar animales, o pues bueno, trasladar a personal. Pero sobre todo Billy Covington conocerá allí a Gene Ryak, interpretado por Mel Gibson, el cual se convertirá pues un poco en su mentor y en su compañero habitual de vuelo. Esto se llama Lontien, ¿verdad? Así es. Tendríamos que estar aquí, pero en el mapa no aparece ningún pueblo. Ya. Supongo que, como dice Rob, no estamos aquí. Lo que significa que no estás viendo la segunda ciudad más grande de Laos, construida de la nada por el gobierno americano. Y que tampoco salen de aquí 400 vuelos al día, ni transportamos 100 toneladas de carga, medicinas, armas, pelotones de tropas locales, como ese de ahí. Lo que sea, donde sea, cuando sea, es nuestro lema. Así veremos cómo estos dos pilotos comienzan a realizar sus actividades, en las cuales está involucrado siempre el general Luzon del ejército de Laos, interpretado por Bart Kwok, un militar que tiene pues una forma muy peculiar de interpretar el negocio de la guerra, que está traficando con drogas y cuyo sueño es pues tener un resort de vacaciones en el sur de California. Esta situación se completará con la aparición de dos personajes. Por un lado estará el senador Davenport, que ha venido del Congreso de los Estados Unidos
para comprobar qué está ocurriendo realmente en Laos y si es cierto pues que las actividades de los americanos en esta zona están siendo de una manera oculta y privada. Y por otra parte tendremos también la aparición de Corinne Landreau, la cual pues es una especie de cooperante internacional que está intentando pues ayudar a los refugiados de la guerra de Vietnam. ¿Puedo preguntarte una cosa? Claro. Oye, ¿te pone cachondo traerte a tu novia a una casa de putas? Durante la película iremos viendo cómo van sucediendo diferentes aventuras, cómo cada uno de estos pilotos pues tiene una idiosincrasia distinta, y veremos sobre todo cómo algunos de ellos son simplemente unos adictos al riesgo, mientras veremos cómo Jean está intentando formar una familia, tiene su mujer, tiene unos hijos y está pues bueno, en base a unos negocios más o menos turbios, conseguir dinero suficiente pues para poder retirarse y para conseguir vivir pues con su familia dignamente, en principio en Tailandia. Como sería habitual en este tipo de películas, los responsables del contrabando, el general y los militares norteamericanos, querrán ocultar su actividad al senador Davenport. ¿Y qué manera mejor que hacerlo que involucrar a alguno de estos pobres pilotos, los cuales realmente no tienen un arraigo con nadie? Así veremos poco a poco, pues bueno, como algunos de estos pilotos va cambiando el carácter, las cosas que les van sucediendo, diferentes aventuras y peripecias, y sobre todo como al final llegará un momento en el que tendrán que elegir entre su bienestar y hacerlo correcto. Las canciones. ¡Bien hecho! Y ahora hablemos en serio. Aunque no llevéis medallas relucientes, ni salgáis en los libros de historia, algunos allá en Washington sabemos exactamente lo que estáis haciendo. ¡Es genial! ¿Sí? ¿Podría explicarnos? Lo primero que se debe destacar de Air America es que fue una película que fue un auténtico fracaso en taquilla. Realmente fue una película que había costado unos 35 millones de dólares y que no logró recaudar más de 32 millones a pesar de su reparto. Y digo a pesar de su reparto porque tenemos que tener en cuenta que el principal protagonista y principal reclamo en ese momento era Mel Gibson, el cual se había convertido en un auténtico héroe de acción de los 80, dado que, aunque venía ya de un personaje icónico como era el de Max Rokatansky en la saga de Mad Max que había iniciado a finales de los 70, y es que a pesar de que este actor había empezado la década de los 80 haciendo papeles bastante serios en películas como Gallipoli, El año que vivimos peligrosamente o The River, posteriormente se había convertido en un auténtico icono del cine de acción, con el estreno de la tercera parte de Mad Max, Más allá de la cúpula del trueno, las dos primeras partes de Arma letal y algún otro título como podría ser Conexión Tequila o Dos pájaros a tiro, que llegaría a la pantalla el mismo año que este Air America. Pero es que su compañero era Robert Downey Jr., el cual se había empezado ya a hacer un hueco en el mundo de Hollywood, después de haber aparecido haciendo muchísimos secundarios en típicas películas de adolescentes como podían ser La mujer explosiva o Johnny Superstar o Regreso a la escuela de Rodney Dangerfield. Había interpretado la película Golpe al sueño americano, la cual, pese a ser una película independiente y una película pues un poco crítica, había supuesto un gran éxito para el actor. Además, ese mismo año había interpretado El cielo se equivocó junto a Cybill Shepherd, la cual había sido un gran éxito de taquilla. Así, cuando le llegó la oferta para el papel, Robert Downey Jr., que estaba encantadísimo de poder trabajar con Mel Gibson, al cual había visto en Arma letal 2 y al cual admiraba, aceptó sin dudar el incorporarse en este reparto. Pero es que junto a ellos, en los papeles secundarios, teníamos actores que realmente serían caras muy conocidas. Teníamos a Arle Flair, teníamos a Tim Thomerson, ambos bastante conocidos, sobre todo para los admiradores de la Full Moon por aparecer en la saga Trancers. Teníamos a David Marshall Grant y a Ken Jenkins haciendo los papeles de militares norteamericanos. Estos dos actores eran caras conocidas, aunque realmente el que posteriormente gozó de más popularidad fue Ken Jenkins, muchos años después, interpretando al Dr. Kelso en la serie Scrubs. ¡Hola, campeón! ¿Preparado para tu primera noche de guardia? Debes de estar emocionado. ¿Ah? Por supuesto. Estupendo, eso es genial. Médico superficial. Un poema para ti.
Haciendo el papel de senador Davenport teníamos a Lane Smith, el cual ya había aparecido en este canal como el fiscal en la maravillosa película Mi primo Vinny, y que realmente se había convertido un poco en el actor favorito para hacer de político norteamericano en aquella época. De hecho, en España era bastante conocido por haber sido el gobernador Bates en la serie V. Bueno, puede que mi viaje no haya sido del todo en vano. Puede que haya encontrado esas manzanas podridas. ¿Cómo dice, señor? Puedo llevar pantalones cortos en la jungla y puedo decir alguna que otra tontería, pero reconozco una encerrona cuando la veo. En el papel de Corinne teníamos a Nancy Travis, la cual venía de haber sacado Tres solteros y un biberón y Casada con todos, que habían tenido bastante popularidad y era una actriz bastante de moda en ese momento. Corinne Landreau, este es Billy Covington. Ella hace nobles labores humanitarias para nuestros hermanitos asiáticos de las colinas. Cielo, bromeo porque me preocupo, ¿vale? ¿Sabes cuál es? Y de hecho la crítica lo que defendía era que lo mejor de esta película habían sido sin ninguna duda los actores. No estaban tan de acuerdo, sin embargo, en lo que era el desarrollo del argumento. Decían que era un argumento deslavazado, que si bien tenía algunas buenas ideas de fondo, no conseguía desarrollarlas del todo y se perdía en el hacer determinados chistes que, bueno, en ocasiones tampoco tenían demasiada gracia. ¿Quieres algún agujero? No. Perro salvaje a base, hay hostiles cerca de Tango 7. ¿Hostiles? ¿Hostiles? Aquí todos son hostiles, hasta los amistosos son hostiles. ¿Por qué son todos tan hostiles? Porque aún no nos conocen. La película llevaba dando vueltas por Hollywood desde 1985, siendo un proyecto del director Richard Rush, que tenía muy claro que para el papel del piloto veterano quería a Sean Connery, pero sin embargo para el del joven se barajaban diferentes nombres, entre los que estaban pues Kevin Costner, Jim Belushi, Bill Murray, pero finalmente perdió el interés en el proyecto, que acabó cayendo en manos de Roger Spottiswoode. Spottiswoode era un director que había cogido pues bueno, cierto prestigio, había iniciado su andadura en el mundo del cine con El tren del terror, ese slasher con Jamie Lee Curtis en el que aparecía David Copperfield. Posteriormente había tenido muy buenas críticas por su drama histórico Bajo el fuego con Nick Nolte, y había logrado un cierto éxito en taquilla con dos éxitos consecutivos que habían sido Dispara a matar con Sidney Poitier y Tom Berenger y Socios y sabuesos de nuestro querido Tom Hanks. En ese momento es cuando se le ofreció la dirección de El América, la cual pues bueno tuvo el resultado que ya hemos comentado, y posteriormente haría lo que sería pues probablemente el sumum de su carrera y la de cualquier director que hubiera hecho esto, dado que fue el director de Alto o mi madre dispara. Después de esto realmente no ha tenido ningún gran éxito de taquilla, salvo pues bueno en el año 2007 con El mañana nunca muere, una de las películas de Pierce Brosnan como James Bond, y bueno, algunos documentales adicionales. Hay algo que sí quiero mencionar de Roger Spottiswoode porque me parece de lo más destacable, es que fue uno de los guionistas de la película Límite 48 horas. La producción fue realmente complicada y se rodó en 49 localizaciones con un equipo de más de 300 personas, y debemos tener en cuenta que en aquella época los efectos digitales no estaban prácticamente siendo utilizados, y casi todas las escenas que se rodaron durante la película se hicieron con efectos prácticos. El hecho de que hubiera que utilizar un equipo tan numeroso venía motivado de la dificultad del rodaje de las escenas, sobre todo las escenas aéreas. Debemos tener en cuenta que para cada una de estas escenas se usaban una media de entre 8 y 15 cámaras para tomar todas las posibilidades y asegurar el disponer del material suficiente para poder editarlo posteriormente. Esto obligó a que fuera necesario alquilar 27 aviones al ejército de Tailandia, y estos aviones fueron los que se utilizaron durante el rodaje de la película. Para los aficionados a los aviones, que sé que los hay, y aunque yo no entiendo mucho de ellos, pues he encontrado que los aviones utilizados en la película fueron los modelos Fairchild C-123 Pro, el Pilatus PC-6 y el UH-1 Iroquois. Bueno, ahora con vuestro permiso voy a dar un pequeño paso a la publicidad.
Además de alquilar los 26 aviones, también se requirieron los servicios de diferentes pilotos del ejército tailandés, así como de un gran número de pilotos acrobáticos de los Estados Unidos, dado que los pilotos profesionales del ejército tailandés se negaron a hacer algunas de las escenas de acrobacias que tuvieron que ser realizadas por personal norteamericano. La película tuvo unas críticas bastante malas y de hecho en Rotten Tomatoes solo tiene un 13% de críticas positivas. Además, tuvo un problema adicional por el modo en el que mostraba las operaciones de la CIA y de esta compañía Air America, y de cómo se mostraba en principio el comportamiento de la CIA en los lugares donde operaba. Tenemos que tener en cuenta que poco después de su estreno, en el año 91, es cuando comenzó la primera guerra del Golfo, tras la invasión de Kuwait. Esto hizo que incluso la película fuera retirada en un gran número de cines en Alemania por considerar que estaba criticando acciones legítimas y que estaba frivolizando con la ayuda que los americanos prestaban en lugares en conflicto. Lo más curioso es que el propio autor del libro, Christopher Robbins, criticó esta película porque consideraba que se había alejado del tratamiento que él daba en el libro y que no se hablaba de los verdaderos héroes que hubo dentro de esta compañía durante la guerra, que ayudaron a salvar vidas y que realmente apoyaron a las víctimas y a los refugiados del pueblo vietnamita durante la guerra de Vietnam. Esto no hizo, sin embargo, que otro sector del periodismo norteamericano defendiera la película por valiente, por atreverse a poner en la pantalla algo que durante 3 décadas el gobierno norteamericano había ocultado a su público. La película tardó 6 meses en rodarse, entre octubre de 1989 y febrero de 1990, y en ese periodo sufrió, entre otras cosas, 2 terremotos y un tifón que obligaron a reconstruir ciertas localizaciones y decorados de los empleados en la película. Esto fue una de las causas por las que el presupuesto se disparó hasta esos 35 millones de dólares. También hubo una pequeña polémica con el hecho de la aparición de Pepsi, dado que el centro neurálgico de toda la producción de droga que aparece en esta película es en una fábrica abandonada de Pepsi en Laos. A Pepsi no le parecía adecuado el hecho de que se usaran sus instalaciones para la producción de drogas. Fue por ello por lo que se añadió en la película una frase en la cual... ¿En qué estás pensando, Rob? Me preguntaba qué dirían los de Pepsi Cola si supieran qué pasa aquí ahora que se han ido. ¿No se ha preguntado nunca eso? No, Rob, nunca. Tengo cosas más importantes que preguntarme. Ya he comentado que Air America fue un fracaso de taquilla, pero es que debemos comentar también que se rodó un nuevo final. O sea, 8 meses después de finalizar el rodaje, se llamó a Mel Gibson para cambiar el final por el que conocemos ahora mismo, porque el primer final era todavía peor aceptado por los públicos de prueba. En cuanto a Mel Gibson, además de su época de héroe de acción y posteriormente su evolución hacia director casi de culto con La Pasión de Cristo y Apocalipto, y todos los escándalos personales, que debo reconocer que en los 80 ya había alguno, porque su actitud ultracatólica era ya bastante criticada en aquel momento, pero obviando esa parte de problemas personales de los que hemos tenido alguna noticia, estamos últimamente viendo un poco un resurgimiento de su carrera con papeles como los interpretados en la película Boss Level o en la película Matar a Santa. Y claro, ¿qué vamos a decir del carrusel de evolución de Robert Downey Jr. desde su aparición en Air America? Debemos tener en cuenta que un par de años después de aparecer en Air America, Robert Downey Jr. fue nominado al Oscar por su maravillosa interpretación de Charles Chaplin en la película Chaplin de Richard Attenborough. Empezando después un carrusel extraño de adicciones y problemas, los cuales le llevaron a alternar grandes éxitos como su papel en Asesinos Natos, con estancias en la cárcel, estancias en clínica de rehabilitación. Volvía a tener un cierto renombre apareciendo en una serie como Ali McBeal, pero volvía a acabar entrando en
una clínica de rehabilitación, volvía a salir y hacía un papel estupendo en una película como US Marshal, pero volvía a recaer en sus problemas. Curiosamente sería la Marvel quien le rescataría con ese papel de Iron Man, y eso, unido a una estabilidad en su vida personal, pues le ha hecho que pueda cometer papeles como el de Sherlock Holmes o el del Dr. Dolittle con ciertas garantías. No fue la misma la suerte que tuvo Nancy Travis, dado que, a pesar de que hizo la segunda parte del Tres solteros y un biberón, Tres hombres y una pequeña dama, posteriormente a su aparición en Era América, la verdad es que su carrera ha estado muy dividida entre pequeños papeles en películas menores y apariciones en algunos capítulos de series de televisión. Si bien es cierto que continúa en activo en nuestros días y que sigue apareciendo en determinadas series. Hay dos anécdotas de esta película que creo que merece la pena que sean comentadas. Una de ellas es que aparece en un pequeño papel sin acreditar Michael Dudikoff, el que fue el guerrero americano, y la otra es un poco respecto a la inconsciencia de Robert Downey Jr., el cual tenía 25 años cuando rodó Era América, y que se encontraron en la tesitura de una escena en la cual aparece colgado de un helicóptero y pues bueno, haciendo poses y haciendo figuras en el aire. Se barajaron varias opciones para rodar esta escena. Una fue el utilizar croma, se habló de utilizar efectos digitales, pero posteriormente, y dado que ninguna de estas formas parecía lo suficientemente creíble, se le propuso al actor el colgarle de verdad de una cuerda de un helicóptero, manteniendo unas velocidades que fueran seguras, y así rodar la escena. Y efectivamente fue como se hizo esta escena. Podríamos decir que Era América, a pesar de estar ambientada en Laos, es una película de Vietnam, y realmente no hay ninguna película sobre la guerra de Vietnam que tenga una mala banda sonora, y eso es lo que ocurre con esta película. Tenemos durante toda la película grandes éxitos de la época, entre los que destacan sobre todo algunos de la Creedence Clearwater Revival, y es que realmente no hay una mala canción en esta película. You can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. La la. Escucha. Bueno, vale, sí. Sin duda, en mi opinión, una película que resultó fallida. Tenía todos los elementos para haberse convertido en una gran película, tenía un gran reparto, tenía un argumento curioso, unas localizaciones bonitas. Tuvo quizás un problema, que fue que no supo definir cuál era su tono. Si bien tiene momentos en los que realmente se basa en el libro y se basa en anécdotas, como por ejemplo cuando le disparan a una pelota dentro de un minigolf, o la anécdota de que el dedo que perdió lo lleva incinerado en un colgante, que le dan una cierta profundidad humana a la película y que le dan un cierto interés. Una película entretenida, una película con buenos actores, una película con buenas localizaciones y con sobre todo unas escenas aéreas espectaculares, pero que sin embargo, pues bueno, se quedó un poco escasa para lo que se esperaba en ese momento. Muchas gracias por ver el vídeo. Si os ha gustado, darle al like. Si tenéis algo que comentar sobre la película o sobre cualquier otro tema, ya sabéis, en la caja de comentarios. Hoy hemos hablado de esta película a petición de nuestro amigo Sas, al cual le gusta mucho. Si hay alguna película de la que vosotros queráis que comentemos, pues no dudéis dejarla en la caja de comentarios y podríamos hacer un vídeo sobre ella. Y no dejéis de pasar por la sección Canales que me enrollan dentro de mi canal, donde encontraréis a compañeros que hablan de cine, algunos incluso mejor que yo. Y como siempre digo, parafraseando a Typical, en el próximo programa hablaremos del gobierno.